de niño. Mi madre decía que cuando estaba embarazada y oía... Apenas Pero bueno, por la duda. Yo, bueno. ¿Por qué me silenciaron? Estamos en vivo, ¿no? Están en vivo, sí. Perfecto. ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? ¿Todo Estamos bien? una vez más en vivo para esta transmisión de miércoles del trayecto Timín Avanzado. ¿Cómo andan los profes? ¿Qué tal su semana? ¿Todo bien? ¿Todo Tranquilo, correcto? ¿no? Y me alegro. Planificando, preparando las clases. Hoy Genial. tenemos un par de temitas nuevos en cuanto a programación. También tenemos algo de simulación, como siempre tenemos en todas las clases, para ir unificando los objetivos, los contenidos que venimos viendo. Vamos a ir trabajando en conjunto, como siempre. Andrea nos tiene preparado también algo en su sección que no quiero adelantar porque no quiero hacer un spoiler de toda la clase. Una Pero información copada, ¿no? nos preparó algo copado, sí.
No, hola, ¿cómo están? No, la verdad que está lindo. En realidad no es una curiosidad, sino esta vez vamos a compartir dudas que tenemos con respecto a la publicidad, porque ya estuvimos hablando algo de eso, así que por ahí estaría bueno. ¿Qué les parece si arrancamos con eso? Sí, ya les dejo empezar a trabajar de lleno con todo lo que tenemos planeado. ¿Les parece? A mí sí me parece. Bueno, vale. Bueno, la idea de hoy es más que nada pensar en las pequeñas acciones que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para contribuir al ahorro de energía en nuestros hogares. Y así, obviamente, promover el cuidado del medio ambiente, pero también empezar a cuidar nuestros recursos económicos. Cuando uno va a comprar algún tipo de elemento electrónico o electrodoméstico, o se fija en la instalación de la casa, nos recomiendan que tengamos una muy buena conexión, que podamos proteger, y nos dicen cuáles son las ventajas. Normalmente es caro y hay que hacer una inversión para proteger los electrodomésticos de nuestra casa. Llámese disyuntores, todo lo que tenga que ver con la parte de electricidad de una casa es caro. Lo que también nos dicen que si invertimos, hacemos una inversión inicial a largo plazo, eso nos va a beneficiar económicamente porque protege todo lo que sea nuestro sistema eléctrico, y nosotros en Misiones sabemos que justamente nuestro sistema eléctrico no es tan constante, nuestra tensión eléctrica. Y ahora yo les voy a preguntar, ¿ustedes creen que es posible ahorrar el 60% del consumo de energía realizando todos los pasos de protección eléctrica en la casa? ¿Qué les parece? Habría que hacer una prueba científica, ¿no? Claro que sí. Eso yo no lo sé porque no sé mucho de electricidad. Y por ejemplo, si yo elijo comprar electrodomésticos de determinada serie, vieron que existen las series A, B y de acuerdo de eslabón de lujo y cosas así, también contribuyen a reducir el consumo de energía. En este caso estamos hablando del consumo de energía eléctrica, pero también podemos hacer ese mismo razonamiento de invertir en nuestros hogares para reducir el gasto del consumo de energía con el agua, con el suelo, con todo lo que tenga que ver de utilizar y reutilizar Recursos. recursos, exactamente, utilizar recursos para que nosotros tengamos un beneficio no solamente económico, sino también podamos tener un beneficio en el ambiente. O sea, por ejemplo, el agua de lavarropa la pongo para hervir para tomar el mate. No, ¿cómo vas a hacer eso? No, eso no se puede hacer. Es buena. Al extremo no, entonces. No, en ese caso creo que no está bueno, pero sí podemos usar el agua de la ropa para limpiar la vereda, por ejemplo. Ah, claro. Y más que tiene jabón y todo eso, está bueno. Ahorramos en desinfectantes por el famoso coronavirus. Recuerden que si es jabón, funciona. Mata todo el bicho. Eso, dice que sí, no sé, vamos a ver. La idea de energía, digamos, del consumo de energía, uno habla siempre que quiere hacer algo, cuando hablamos de cuidar la ecología o contribuir al cuidado del medio ambiente, pensamos en ir a juntar, por ejemplo, las bolsitas del mar. Yo me engancho, seguro, voy seguro a juntar los residuos del mar en cualquier momento. Ahora, en este momento, si me dicen vamos a juntar, vamos. Pero no pensamos que podemos hacer pequeñas cosas. Por eso, vamos. En el río Paraná vamos a juntar. A mí me También dicen, podemos ir. hay que juntar bolsita y voy. Sí, obviamente, vamos. Vamos a bañarnos los pingüinos al sur, ¿viste? Esas cosas que es ecológico. En realidad, lo que podemos hacer es, con pequeñas acciones desde nuestro lugar, desde nuestra casa, desde nuestro barrio, podemos contribuir a un mejor ambiente, contribuir a administrar nuestros recursos naturales, pero por sobre todas las cosas, y esto es una reflexión, Posadas es una ciudad que creció económicamente a orillas del río Paraná.
Y estaría bueno que en algún momento eso que uno de grande sabe y que pudo llegar a ver cómo el río Paraná fue una fuente de comunicación y fue una vía de intercambio, más allá de que seguimos teniendo esa vía de intercambio, pero que era, o sea, funcionaba como un canal comercial constante, ¿sí? Era protagonista para la ciudad de Posadas. Entonces, por ahí, valorar y volver a pensar que los recursos no son para siempre. Si nosotros no cuidamos, no lo vamos a tener. De hecho, ya no podemos disfrutar del río Paraná en muchas ocasiones. Estaría bueno por ahí empezar a pensar en pequeñas acciones y llevarlas adelante desde nuestro lugar, desde el lugarcito que ocupamos en nuestra querida provincia. Así que bueno, esa fue ya creo que fue una reflexión más que una curiosidad. Una reflexión. Bueno, muchas veces justamente los proyectos por ahí que eligen los alumnos a la hora de tener que hacer su proyecto de su trayecto, se trata de a veces de crear algo que por ahí no exista para solucionar un problema, o de realizar algo para que mejore alguna cosa, digamos. Justamente muchas veces esas mejoras se refieren a hacer algo para ahorrar consumo, o para no gastar tanta energía, o para limpiar el agua. Muchas veces, el año pasado, por ejemplo, tuvimos proyectos de barcos que iban por el agua juntando los desperdicios y cosas así. Tal cual. Había también una especie de invernadero, ¿te acordás que hicimos? Claro, el invernadero, a cierto tiempo. Como tenía un medidor de la humedad del suelo, en teoría vos tirabas el agua justa y no de más ni de menos, ¿no? Lo necesario para la planta. También. Claro. Los proyectos muchas veces vienen por ese lado. Por ahí el tema, Andrea, de lo que decías hoy del ahorro energético en la casa, lo que podríamos hacer es algo muy básico pero que por ahí ayuda mucho, es desconectar los cargadores. Hay veces que nosotros dejamos los cargadores de celulares enchufados, y por más que no esté cargando el celular, nosotros decimos, no está gastando energía si no tengo enchufado el celular. A veces esos cargadores tienen, por ejemplo, una lucecita LED, que es muy poco el consumo, pero es un consumo. También tengamos en cuenta que eso tiene un pequeño transformador adentro que va transformando la energía que viene de afuera, digamos, de 220 a corriente alterna a corriente continua a 5 voltios. Y esa transformación de energía se produce después el efecto Joule, que es lo que produce el calor. Y eso va desgastando nuestro cargador, o sea, por eso los cargadores después dejan de funcionar. Y aparte que el desperdicio de la energía es el calor. O sea que nos está generando también un consumo. Eso lo vamos a ver después en la factura de luz, ¿no? Por ahí eso sería... y de balde, digamos. Exactamente. Por ahí ese pequeño aporte, digamos, en la casa, desenchufar los cargadores que no se usan, ya es suficiente. Puede ser cargadores de notebook, puede ser un cargador de tablet, de un teléfono, cualquier cosa que mantengamos enchufado y que esté, incluso una televisión, por más que esté apagada, si está la lucecita del LED, digamos, encendida, es obvio que hay un consumo muy mínimo, pero hay, exactamente. Así es. Sí, todo lo que podamos hacer para ahorrar, o sea, no es solamente por el sentido de, me va a venir menos factura de luz. No, el consumo de energía, mientras más consumamos, es como que más daño le hacemos al medio ambiente. Así que tiene doble motivo, por decirlo así. Exactamente. Qué bueno. Sí, y otra cosa, por ejemplo, que podemos incorporar para todos, usar la luz del día. Dormir menos de día y dormir como corresponde a la noche. Y aprovechar la luz del día para trabajar, para leer, para hacer un montón de cosas. Y por ese motivo es que antes se corría el horario también, ¿no? Exactamente, por eso también. Se corría una hora y todo eso. Exacto. Bueno. Muy buena la... Seguimos. Bueno, gracias, Andrea, por compartirnos
¿Tu reflexión de hoy, del día, está buena? Hoy fue una No. reflexión. No, La no puedo verdad que saber no fue una quién, pero curiosidad me gustó, más. A mí me Sí, gustó. sí. O sea, Román, ¿qué opinás? Sí, sí. A mí me encantó. Todo lo que sea ahorro de energía, siempre está bueno saber. Bueno, vamos a comenzar, aunque ya comenzamos, pero vamos a comenzar con los temas que tenemos preparados para hoy. Nosotros, como bien sabemos, el robot es una pieza que está hecha por cable, que está hecha por circuito, que está hecha por metal, por plástico, por lo que sea. Y nosotros tenemos que, una vez que está ensamblado, realizar la programación. Entonces, podríamos decir que la programación es hacer pensar al robot, ¿no? El robot así, cuando no tiene programación, es como el bebé cuando recién nace, que no sabe hacer nada, digamos. O como Exacto. nosotros cuando recién nos despertamos, que no sabemos dónde estamos. Entonces, saber la programación es como el paso más importante, diría yo. O sea, Hay un compañero nuestro que dice es darle vida, ¿no? es darle vida al robot, tal cual. Entonces vamos a seguir avanzando en cuanto a los temas. Nosotros la vez pasada, con el profesor Fernando, estuvimos viendo cómo se usaba un bucle que se llama for, aunque en algunos de estos lenguajes educativos, por decirlo así, aparece como repetir o contar hasta. Eso es en todos los lenguajes es un for, O un para también. o un para, sí. Entonces hoy vamos a ver un poco los otros bucles repetitivos. Nosotros habíamos visto un poco cómo se usaba el while, pero vamos a ver cómo funciona el do while, que en algunos lenguajes aparece como el hacer mientras. Así que vamos Sería a ver la un poco traducción literal. exactamente. Vamos a ver un poco de Flowgorin, que es el entorno con el cual estuvimos repasando. No sé si pueden ver el Flowgorin ahí. Sí, se ve. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio básico. Siempre lo mejor es aprender en base a un ejercicio. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, a ver, ¿qué te parece, Juanjo, si hacemos un programa que cuente una serie de números y, por ejemplo, que me diga cuáles son los números pares? Dale. O podríamos hacerlo mejor. Podría yo pedirle, por ejemplo, que el usuario me ingrese un número y yo, entre un rango de números, le digo cuáles de esos números son divisibles por el número que ingresó el usuario. Por ejemplo, yo voy a contar los números que hay entre 1 y 20 o entre 1 y 50. Si el Sí. usuario me ingresa un 6, yo le voy a tirar solamente los números que sean divisibles por ese 6. Dale. ¿Te parece? Bueno, vamos a empezar con Dale, eso. dale. Entonces, tenemos el programa vacío. Lo que vamos a hacer es tener que definir las variables necesarias, aunque normalmente siempre las vamos definiendo a medida que las vamos necesitando. Yo en este caso ya hablé que vamos a tener una interacción con el usuario, digamos que el usuario va a tener que ingresar un número, entonces yo esa variable ya la voy a declarar con un bloque de declaración, con un shape o con una forma. Entonces, Perfecto. vamos a ponerle número, sin complicarnos. Dale. Bien, ¿Te aparece en Vamos a- la otra pantalla? ¿cómo? ¿Que te aparece en la otra pantalla el cuadrito? Ah, a de ver, editar. para. Sí, que me ha pasado eso una vez. Voy a compartir la pantalla completa. Ahí va. Un segundito. Ok. Eso me pasaba cuando grababa los videotutoriales. O sea, la pantalla de Flowgrid me reconoce solamente la principal. Claro, y cuando te abre una nueva ventana para editar las propiedades o algo, aparece en la otra. Así es. Esto suele pasar en los vivos, así que no Ahí se está. desesperen. Ahí ya volvió Román con todo. Perfecto. Entonces tenemos una declaración de variable de tipo entero que se llama número. Número es el número que yo le puse, ¿no? Podríamos haberle puesto Juancito o Romancito. Numerito. Numerito. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un uso del while que es, por ejemplo, yo si quiero que el usuario me ingrese números entre por ejemplo, el 2 y el 10, porque no quiero que me ingrese más. Suponete que esto fuera
que le voy a pedir una nota, ¿no? O sea, una nota que normalmente va del 1 al 10. A mí me interesaría que él ingrese un número correcto, que no ingrese nunca 11 o -7, cosas así. Entonces, Claro. para eso muchas veces se utilizan los bucles mientras o los bucles hacer mientras. Acá aparece como hacer, pero esto es un hacer mientras. En inglés, do while. Entonces, Perfecto. nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ver cómo lo haríamos con un mientras y después vamos a realizar las modificaciones para que veamos las ventajas que tiene a veces usar el hacer mientras. Entonces, Perfecto. en la salida yo le voy a decir el mensaje siempre para el usuario, para que sepa lo que está ingresando. Le voy a decir, ingrese por favor un número entre, habíamos El dicho, 1 y el 10. El Sí, 1 y el pero 10, ¿no? los divisibles por 1 no le voy a poner. Voy a poner entre 2 y el 6. Ahí nomás. Entre 2 y 6. Ah, esos van a ser los divisibles. Yo pensé que Claro, tenía lo que de la buscar. nota era un ejemplo. Ah, nomás. Sí, sí. Entonces, ingrese por favor un número entre 2 y 6. Bien. Entonces yo, ¿cómo me voy a asegurar de que él ingrese un número entre 2 y 6? Bueno, el mientras lo que me va a servir es que para que mientras que el usuario no me ingrese un número que sea correctamente entre el 2 y el 6, entonces yo le voy a pedir una y otra vez que me vuelva a ingresar el número, que me vuelva a ingresar el número. Y hasta que no me ingrese un número correcto, no voy a continuar con lo que queda del programa. ¿Cómo hago esto? Bueno, tengo que poner acá un bucle de ingreso. Ya sé que está mal esto, ahí vamos a ver qué es lo que está mal, o qué es lo que falta, mejor dicho. Entonces voy a poner una entrada que va a ser número, o sea, acá pongo la variable que definí acá arriba, Claro. y acá tengo que poner La expresión, la la condición. expresión que sería la pregunta. O sea, mientras que el número sea mayor que 6 o es así con doble, ¿no? Sí. Número menor que 2, mientras que el número sea mayor que 6 o sea menor que 2, yo voy a seguir pidiéndole. O sea, no se va a ir del mientras hasta que me ingrese un número como el que yo le pedí. Claro. Mientras que eso sea verdadero, entonces va a quedar dando vueltas ahí adentro. Y ahora para hacer la prueba nomás voy a poner acá. El número que ingresó. Sí, exacto. El número es, y acá le concateno con la variable número. Bien, Perfecto. ahí falta algo. Vamos a ver qué es. No se ha inicializado la variable número. Esto es algo que pasa en muchos lenguajes, en este en particular pasa, y en otros lenguajes no pasa, que es que el programa me exige que yo le dé un valor inicial a la variable. O sea, yo acá estoy preguntando qué valor tiene la variable número, pero yo nunca le di ningún valor, yo solamente la declaré. Claro. En algunos lenguajes, cuando uno declara una variable, el lenguaje mismo dice, bueno, es una variable numérica, bueno, que tenga un valor por defecto 0. En otros lenguajes no, creería que en la mayoría no le da un valor inicial. Pero, ¿cómo yo soluciono esto? Y bueno, este input tengo que ponerlo también acá arriba. Esa es la manera más fácil de arreglar esto y no tener que modificar nada. O podríamos hacerlo con el 0 como lo hacemos en También, los bloques, lo que ¿no? En podemos hacer- Arduino. o sea, lo que podemos hacer es, le pedimos acá, o sea, ponemos un input acá, o le damos un valor inicial para asegurarnos que entre acá. Porque si, por ejemplo, a ver, si yo le digo acá, vamos a hacer lo que dijo el profe. A ver. Vamos a ver qué pasa. Voy a poner asignación. Bueno, lo que me crean por Discord no lo puedo leer ahora. Ahí va. Número Yo lo miro mientras. es igual a 0. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a probar. Voy a poner 6. Y termino. Bien. Como yo le puse un valor inicial, ahora sí pudo entrar en el bucle. Y sí me pudo pedir el número. Ahora, esto también lo podía haber solucionado si yo en lugar de poner un mientras, hubiera puesto un hacer mientras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el mientras y el hacer mientras es que la pregunta yo la hago después de haber atravesado todo el bucle, digamos. Primero hoy tenía la pregunta y después hacía todo lo que estaba acá,
y ahora hago todo lo que estaba acá y después hago la pregunta. Con eso, yo lo que voy a obtener es que el ingreso de la variable se haga antes de la pregunta y por lo tanto no me debería tirar el mensaje de error que me tiraba hoy. Acá yo voy a poner la variable número y acá era número mayor que 6 o número menor que 2. Entonces, el programa va a comenzar, va a declarar una variable de entero tipo que se llama número, me va a pedir por pantalla que yo ingrese un número, y lo siguiente que va a hacer es realizar esto y después recién hacer la pregunta. Entonces no va a pasar lo que me pasaba hoy, que él preguntaba por número cuando yo número nunca no había usado, no le había asignado un valor inicial, no había hecho nada. Entonces, en teoría, a ver si esto me ayuda, yo si pongo un número, por ejemplo 5, ahí me aceptó y no me tiró ningún error. Vamos a probar con un número que esté fuera del rango para que se vea que funciona, ¿no? Si yo le pongo -7, por ejemplo, me vuelve a pedir el número. Ahora, no es tampoco tan claro, o sea, yo debería, por ejemplo, volver a imprimir que por favor ingrese un número. O tirarle un mensaje de error. Esto yo podría ponerlo acá. Claro. Si yo hago clic derecho en un shape y le pongo cortar, después yo lo puedo pegar con hacer clic y me aparece pegar. Ah, perfecto. Entonces, este mensaje lo va a imprimir cada vez que atraviese este bucle. O sea, me pide que ingrese un número, yo lo ingreso. Si el número no es correcto, me va a volver a pedir el que ingrese el número y así hasta que yo ingrese el número correcto, ¿no? Así que vamos a probar. Por ejemplo, 11. Y ahí está. Ahora sí me vuelve a pedir. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esto? Bueno, nos ahorramos un poco de código, ¿no? Y teníamos que declarar un número inicial o poner otro segundo shape de ingreso arriba del bucle while. En este caso con el de while nos ahorramos un poquito de código. O sea, ahora, primero hacemos algo y después repetimos el mientras, ¿no? Exacto. O sea, con esto nos aseguramos de que al menos va a ingresar en el bucle y me ahorré, por ejemplo, como primero yo hago el ingreso del dato antes de preguntar qué valor tiene ese dato, me ahorré el tener que darle el valor inicial. O sea, me ahorré un poco de bloques de código nada más. Pero este bucle se usa bastante. O sea, el mientras, para recapitular un poco, el Sí. mientras lo que hace es repetir siempre que solamente él compara la condición. Y el hacer mientras, por lo menos hace una vez Exacto. lo que pedimos, ¿no? Como el mientras está arriba, sí o sí tiene que ser la condición, ya tiene que ser correcta para que entre y haga por lo menos una o las veces necesarias que tenga que hacer este bucle, ¿no? Pero en el cambio con el hacer, yo me aseguro que sí o sí, por lo menos la primera vez va a entrar. Y también lo que cambia es que primero va a hacer esto y después va a analizar. En el mientras es al revés, primero analizo y después hago la comprobación. Entonces, bueno, Perfecto. podemos decir que hasta ahora está una parte del ejercicio. Yo ahora ingresé un número y me aseguré de que ese número sea un número Entre como yo 6 y quiero, 2. ¿no? Que sea entre 2 y entre 6. Ahora, Exacto. el ejercicio lo que dijimos que iba a hacer es entre una serie de números íbamos a tener que imprimir por pantalla aquellos que sean divisibles por el número que ingresó el usuario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo números entre el 1 y el 30 y yo ingreso un 6, me va a tener que imprimir 6, 12, 18 y así, etc. Entonces, Sí. eso lo podemos hacer de varias maneras. Nosotros en este caso vamos a usar, digamos, estos bucles, esos 3 bucles, funcionan todos de manera muy parecida. O sea, son más las similitudes que tienen que las diferencias. Lo que pasa es que hay algunos que para ciertos casos no van a servir un poco más. Normalmente yo utilizo un mientras y un hacer mientras cuando yo no sé cuántas veces se va a repetir lo que sucede acá. O sea, si yo tengo un mientras o un hacer mientras, esto se puede repetir 800 veces si es que el usuario 800 veces ingresó mal el número. ¿Cierto? Claro. Lo Ahí no mismo sabes cuándo va a ser la correcta, digamos. Claro, yo no sé si el usuario lo va a hacer 3 veces, si va a hacer una vez
o sea, la primera vez pone el número correcto, o si 800 veces va a poner el número mal porque el teclado le anda mal y, ¿viste los teclados cuando se te aprieta solo una letra? Bueno, Sí. algo así. Entonces, cuando yo sé exactamente el número de iteraciones o de vueltas en el bucle que voy a tener, normalmente yo lo que utilizo es el bucle para. Claro, que que eso lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Normalmente se conoce como el bucle for. Sí, es el que vimos la clase pasada. Vamos a ver un poquito más de su uso. Así, Vamos a profundizando que hacer un quede. repaso. Sí. Entonces, en el bucle para yo necesitaba una variable que todavía no la definí, pero primero voy a construir esto y después lo defino. Acá le voy a poner, por ejemplo, índice, ¿no? ¿Qué te parece? Dale. La variable se va a llamar índice. Vamos a decirle que el valor inicial va a ser, como yo voy a tener números entre 2 y 6, voy a decirle que el número inicial va a ser 2. Y el número final que sea 30, para empezar. Y después, esto es de a cuántos números va a ir contando. O sea, en este caso, si yo le dejo en 1, va a ir 2, 3, 4, 5, etc. Si yo le pusiera 2, va a ir 2, 4, 8. Si le pusiera 3, va a ir 2, 5, 8, etc. O sea, si yo le pongo un 3 acá, no significa que va a contar de 3 en 3, o sea, 3, 6, 9, sino que va a empezar desde acá y va a ir sumando de a 3 números. Por ahora, para este ejercicio, lo que me interesa a mí es contar de 1 en 1. Bien. Entonces, lo que hace Ahí tendríamos que imprimir, ¿no? En lo que dijiste hoy, que era si el número es divisible por lo que ingresamos arriba, en el hacer mientras. Por que ingresamos acá arriba, tal cual. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero que nada, acá estamos usando una variable índice que yo no la definí. Vamos a ver una forma diferente de definir variables. Yo, en ocasiones, por ejemplo, la verdad es que si yo tuviera acá, por ejemplo, un algoritmo que sea súper grande y tuviera que definir, o sea, tuviera que agregar un montón de estas declaraciones acá, o sea, se me llena toda la pantalla de esto y no quiero. Hay otra manera de definir las variables que es, por ejemplo, entro acá y las separo por comas. Yo acá pongo que índice. Caso de programación. Momento del truco. Ahí está. De esta manera, yo en el mismo shape, seguimos ahorrando código, en el mismo shape voy a definir dos variables. Lo que sí no puedo hacer es, por ejemplo, asignar valores en un solo shape. O sea, ahí Claro. sí, un solo bloque de asignación por cada variable. Entonces, ya tenemos definida la variable índice, que es la que voy a ocupar en el para o en el for. Lo que voy a hacer ahora es básicamente recorrer todos estos números, digamos, desde entre el 2 y el 30, y para cada número me voy a fijar si ese número es divisible por el número que ingresó el usuario acá arriba, que está guardado en la variable número. Entonces, lo que tengo que hacer acá es un bucle de control. Esto que está acá normalmente se conoce como bucles anidados. O sea, yo tengo un bucle dentro de otro bucle. Y así puedo tener 20 si quiero. Depende de la complejidad del ejercicio. Sí. Nunca voy a saber cuando empiezo cuántos bucles voy a tener. Depende mucho de la complejidad del ejercicio. Eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que me interesa a mí preguntar? Me interesa preguntar si el número actual, digamos, índice va a ir cambiando su valor entre 2 y 30. La primera vez que haga esta vuelta en el for o en el para, va a valer 2, después va a valer 3, después va a valer 4. Y así hasta 30. Entonces, a mí lo que me interesa saber es si para cada número de índice, cuáles son divisibles por la variable que yo ingresé anteriormente. Para eso, vamos a necesitar usar un operador que no es ninguno de los operadores básicos, o sea, no es ni la suma, ni la resta, ni la multiplicación, ni la división, sino que es el operador que normalmente se conoce como modulación, que es un símbolo de porcentaje. O sea que nos va a sacar el porcentaje. No, el operador modulación lo que hace es, ¿se acuerdan cuando veíamos la división en la primaria? Yo me acuerdo. Hacíamos la división y a veces teníamos un resto. Por ejemplo, yo divido 10 entre 3
y me daba 3 y tenía de resto 1. Bueno, esta modulación lo que va a hacer es me va a devolver el resto de una división. Entonces, si yo tengo un número, por ejemplo, índice que vale 2, y acá la persona me ingresó un 2, el resto de eso va a ser 0. O sea, si yo 2 lo divido por 2, va a ser 0 el resto. Si yo 4 lo divido por 2, va a ser 0 el resto. Si yo 8 lo divido por 4, va a ser 0 el resto. Entonces, Sí. si yo hago una operación de modulación y me da de resto 0, quiere decir que ese número es divisible por el otro número. Ok. Entonces, O sea que ahí nuestra pregunta sería si nuestra el pregunta índice sería, si es divisible por el número que ingresó el usuario, ¿no? exactamente. Si índice dividido por número sería, da como resto 0. Creo que funciona así. Si no, ¿Era el vamos a ver doble acá. igual? No me acuerdo, Román. El doble igual es porque nosotros acá estamos haciendo una pregunta. Normalmente Ah, nosotros usamos un signo igual cuando vamos a asignar un valor a una variable. Esto, ponerle un solo igual acá, muchos lenguajes sí te lo toman. Lo que pasa es que después el ejercicio no funciona como nosotros pretendíamos. Y ahí está claro. donde uno ve que está todo bien escrito y no entendés qué pasa y es que te falta un signo igual en algún lado. ¿Viste? Cosa que pasa. Perfecto. O sea, un igual entonces asigna un valor, dos iguales, Comparan comparo. valores. Sí. Perfecto. En este caso lo que va a Sí. hacer es va a analizar toda esta expresión y después lo va a comparar si es igual a esto, o sea, al 0. Entonces, cuando índice dividido por el número dé como resto 0, quiere decir que ese número es divisible. Entonces vamos a emitir una salida. Y esta salida va a ser... Vamos a hacer una salida toda concatenada y Perfecto, dirijilla. que quede bonito, ¿no? Por ejemplo, Dale. el número. Y acá voy a concatenar el número índice. Concateno nuevo. Sería el número que está en ese momento del bucle. Exactamente. El número del que está en ese momento del bucle. Entonces la primera vuelta sería el número 2 es divisible por el número que ingresamos. Sí. Y así para cada uno que sea correcto. Sí. Si yo ingresé un 2, me va a decir que el 2 es divisible por 2, y que el 4 es divisible por 2, y que el 6 es divisible por 2, y así. En caso de ¿Le que funcione. concatenamos eso también? ¿O no? Es Para que quede bonito, sí. Yo podría decir directamente que me imprima solamente el número. Vamos a hacer eso. ¿Eh? Para probar, voy a decirle que simplemente me imprima índice. Ahí está. Si el número que estoy leyendo dentro del for fuese divisible por número, me va a imprimir ese número que está ahora. Así que vamos a probar. Vale. Ahí ven la pantalla. Sí, se ve. Bueno, entonces yo le voy a poner, por ejemplo, un 2. Y Bueno. me imprimió todos. O sea, me imprimió una serie de números que no me da ninguna referencia a mí como humano, ¿no? Como persona. Me imprimió esto. No tengo idea qué es eso. Son solo números. 2, 4, 6, Claro, ese 8. es el tema. Yo cuando imprimo, cuando le doy una salida al usuario, tengo que tratar de que el mensaje sea lo más claro posible, porque si no, él ve un montón de números y dice, ¿qué es esto? ¿Viste? ¿Qué Claro. pasó acá? Me entró un virus. Esto vamos a borrar porque ya no lo usamos. Cuando nosotros vamos a dar una salida, esto, si bien es Flogorín, esto tranquilamente podríamos estar imprimiendo en el monitor serial, por ejemplo, o en Processing, ¿no? También. Entonces, las salidas que nosotros damos por pantalla, normalmente queremos que sea algo representativo que el usuario pueda entender. No le vamos a imprimir un montón de números que él no entiende para nada. Entonces, lo que había hecho yo acá es imprimir el texto el número, unido con el valor de la variable índice. Después lo uní con el texto es divisible. Acá voy a poner por. Y Hay algo que noto, Román, que siempre pones un espacio cuando empieza y cuando termina. Sí. En la parte de texto, digo, ¿no? Es eso. Ahí existe un espacio
Y Y esta ahí parte, también. ¿Por qué pones un espacio primero y después? porque si yo no lo pusiese, me va a imprimir como todo pegado, ¿no? Que es algo que yo había visto en un ejercicio de la clase anterior, me parece. O de la primera clase, creo que era. A ver. Vamos a borrar Pensé que esos era la primera. espacios y vamos a ver qué pasa. Voy a ingresar un 3. Ahí está, ¿viste? Claro, es Y ilegible eso. el No. número 21 se aparece como si fuera una contraseña más que un texto, ¿no? Número divisible por 3, o sea, me imprime todo como poco agradable a la vista. Por eso Ahí nosotros va. dejamos, cada vez que vamos a hacer una concatenación con una variable numérica, lo ideal es dejar un espacio para que después no aparezca todo pegado. Entonces acá le voy a Perfecto. dejar y acá. Una cosa que hay que tener en cuenta y que a veces uno cuando está concatenando así a lo loco y se pierde es que tenés que siempre tener en cuenta dónde empieza y dónde termina la comilla. O sea, esto es un Perfecto. texto, después esto es un texto. Si te falta una comilla, el programa te tira error, por ejemplo. ¿Qué pasa con el programa? Él piensa que uno está queriendo referenciar varias variables. O sea, por ejemplo, que yo quiero imprimir la variable es, que no existe, que yo quiero imprimir la variable divisible, que no existe, la variable por, que no existe. Entonces, cuando yo le pongo Perfecto. comilla, es como que yo le estoy diciendo al lenguaje, mirá que esto es un texto, ¿eh? No trates de fijarte si es variable ni nada por el estilo. Bueno, O vamos sea, a probar. el espacio va a quedar siempre lo que esté dentro de las comillas. Si vos Exacto. pones un espacio afuera, o sea, entre las variables, entre la concatenación, no te lo toma. Me lo va a tomar, lo va a ignorar completamente. Ahora Perfecto. me imprimió bien. Ahí está. Ahí se lee perfecto, ahí entiendo. 6 es El número divisible por 6 es 6. divisible por 6. 12 O sea, por 6, podríamos perfecto. decir que funcionó todo lo que probamos. Tu pregunta era si yo Ahí, agrego por espacios ejemplo, acá. ahí yo dejo varios espacios y en el último, viste que dice, es divisible por... Sí, Si yo le borro ese espacio, el adentro de la comilla, este. sí, por más Sí. que yo ponga más espacios afuera, esos Estos no espacios, me los toma. los compiladores generalmente no te los toman. Hay veces que te tira error. Hay lenguajes que son muy estructurados, por ejemplo, COBOL, que te va a decir, ¿y este espacio qué? O sea, saca este espacio. Claro. Los otros lenguajes lo que hacen es, no te tiran error, pero los ignoran completamente. Vamos a probar ahí. De hecho, hay muchos lenguajes que te lo borran automáticamente. Voy a poner 8. No, 8 no me permite. 5. Ahí está. Ah, no te toma, te imprime al lado. Perfecto. El único espacio que me toma es el que está dentro de las comillas. O sea, vendría a ser parte del texto, ¿no? El espacio en blanco. Así es. Claro, Buenísimo. el espacio en blanco, lo que pasa es que esto es una cadena de caracteres, ¿no? O sea, nosotros le decimos texto acá, pero en realidad es una cadena de caracteres. Y el espacio es un carácter. O sea, los caracteres son letras, números y símbolos raros como los arroba, ¿no? O todos estos. Estos todos son caracteres. No le podría yo llamar texto a esto porque esto no es texto y esto no es texto. Por eso normalmente se le llama Claro. cadena de caracteres. O sea, es un montón O sea, el de espacio en caracteres blanco, uno al lado del otro que tienen algún sentido para la persona que lo lee, ¿no? y el espacio en blanco es un carácter, Es un pero carácter, que no se ve, digamos. pero que no se Claro. ve. Incluso también el enter es un carácter. Mira. O la tecla escape. Entonces, a ver, vamos a hacer una última prueba a ver si no cambiamos algo y hicimos macana. Perfecto, funciona. Entonces, el ejercicio lo que hace es, yo ingreso un número y el programa tiene una lista de números en los cuales cuenta y me va informando cuáles de esos números son divisibles por el número que yo ingresé. Entonces, recapitulando, lo que hacemos en esta parte es pedirle al usuario que me ingrese un número, lo cual se guarda en la variable número, y en esta parte lo que hago es que el para cuente entre 2 y 30 y para cada iteración que realiza va a preguntar si el número, recordemos entre 2 y 30, si cada número entre 2 y 30 es divisible por el número que ingresó la persona. ¿Y cómo hago eso? Con este operador de modulación, el operador de módulo, que lo que hace es obtener el resto de una división. Perfecto. Si Hasta ahí vamos. 0, entonces
me imprime dicho número. ¿Alguna pregunta? Ahí me fijo en el chat. En Parece que no. Facebook estoy viendo y no hay nada. Así que si no hay nada, Acá en el chat tampoco hay nada. Discord. perfecto. Vamos a continuar con Tinkercad y Educablocks. La parte de simulación. La parte Dale. Bueno, ¿qué tenemos para ver hoy, profe? A ver. Bueno, la Vamos parte a de. ver una especie el- de sirena con un sensor PIN, ¿no? Ahí se Sí, ve en pantalla. alarma con luces y sonidos parecida a las de la policía. ¿Sí? Ah, pará. Tengo una pregunta acá por Discord. Me preguntan si pueden poner un número mayor a 2, pero que no sea entero, por ejemplo 2.5. Bueno, la respuesta es que nosotros... A ver, voy a compartir de nuevo la pantalla. Nosotros, como dijimos en la primera clase, tenemos distintos tipos de datos. Por ejemplo, entero, real, cadena o booleano. Donde enteros son los números enteros, positivo y negativo, sin parte decimal. Los reales son enteros, pero con parte decimal. Y cadenas son cadenas de texto y booleanos son verdadero o falso. ¿Qué pasaría si yo trato de poner un 2,5 o qué pasa en la mayoría de los lenguajes, profe Juanjo? La mayoría del lenguaje o te puede tirar un error o te puede redondear el número. Te Exactamente. toma solo la parte entera, digamos, la parte del decimal no, ni siquiera te la redondea. Hay algunos que pones 2,6 y diríamos, bueno, ya es un 3. Para Claro, el, o sea, para el normalmente programa lo que sería un hace 2. es lo que en matemáticas se conoce como truncamiento, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente. Tenemos redondeo y truncamiento. O sea, si yo tengo un redondeo y yo tengo un 3,9, me lo vuelve 4. Pero el truncamiento lo que hace es, si yo tengo 3,9, él me deja el 3. O sea, la parte decimal se olvida. Se va a la parte decimal. La mayoría hace eso porque lo que definimos es un número entero, Así es. ¿no? Entonces él agarra el entero, el resto no te lo reconoce, digamos. Exactamente. El lenguaje, digamos, la parte decimal que yo ingrese se olvida, o sea, como que no existió, él solamente toma el entero. O como dice el profe Juanjo, hay algunos lenguajes que son muy estructurados que te va a tirar error. Te permite solamente que vos ingreses lo que el programa te pidió y nada más. O sea, no me venga con cosas raras, digamos. Una letra. Sí, claro, exactamente. Algunos lenguajes, por ejemplo, si uno tiene una variable entera y uno ingresa una letra, te lo convierte en un 0. O te convierte al valor de esa letra en el código ASCII, ¿no? Tal cual. Pero la mayoría, como dice el profe Juanjo, o te tira error, o te tira un 0, o si vos le pones un decimal, te corta la parte decimal y te deja solamente el entero. Eso habíamos visto también la parte de la tabla ASCII. Habíamos visto muchas veces en las clases también, cuando estábamos en la escuela. Y también creo que hicimos un ejercicio, ¿no? En el aula virtual de la tabla ASCII. Sí, hicimos, pero no me acuerdo para qué trayecto era. Pero los alumnos de Timín avanzado habrán visto el año pasado. Sí, ya lo habrán visto. Por eso Habrán yo sé que acá no. ¿Sabes En el cuándo aula de. habrán visto ¿Cómo? cuando dieron el sensor Bluetooth? Cuando se comunica con la app, la app para controlar el autito y eso. Ahí habíamos visto. Sí, Normalmente ahí veíamos que era la tabla de valores ASCII. Exactamente. Bueno, continuamos entonces con la simulación. Dale. ¿No hay preguntas sobre esto? Hay un ejercicio muy parecido a este, lo que pasa es que este es más completo, que está subido en el aula. Bien, entonces vamos con Tinkercad. Dale. Vamos con Tinkercad. Vamos a simular entonces una sirena de policía con un sensor PIR. Sí. Vamos a encender roja y azul con el sensor de PIR. Perfecto, vos me vas indicando y yo voy arrastrando los componentes y después vamos conectando todo. Dale, arrancamos por ese que tenés ahí, el LED. Arrastramos Perfecto. 2 LEDs, entonces uno rojo y uno azul. Ok. Azul. Ahí está. Cada uno con su resistencia. O podríamos poner una también para las dos, pero
Bueno, vamos a hacerlo bien. Y un Arduino. Perfecto. Y obviamente el sensor PIR. Sensor PIG, la estrella. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces vamos a tratar de identificar las partes del robot acá. El sensor PIR sería, obviamente como su nombre dice, un sensor. Y la parte de los LEDs serían el actuador, si es lo que va a ser de salida, ¿no? Claro, esto lo que va a hacer es tipo detectar intruso, ¿no? Cuando se detecta un intruso, empieza a sonar la alarma. La onda es que prendan las luces de forma intermitente y que suene un zumbador, ¿no? Que acá aparece como piso. Perfecto. Bien, ahora vamos a necesitar una proto, Dale. porque tenemos 4 componentes. Ahí está, Bueno, ahora sí. ¿Cómo seguimos? bueno, ahora hay que pensar, digamos, dónde vamos a conectar los LEDs, dónde vamos a conectar el sensor, el zumbador, para que después, digamos, tenga correlación con lo que vamos a hacer en Educabot, en la parte de programación. Así Sé es. que, ¿cómo hacemos, Román? ¿Te parece? ¿Hacemos la lógica primero o conectamos y en base a eso decidimos? Vamos a hacer el circuito y después hacemos la programación. Bueno, en el pin que querramos entonces. Primero Bueno, sacamos entonces el positivo y el negativo, el GND y el 5 voltios a las líneas de abajo o de arriba, la que querramos. Ese sería 5 voltios y sería tierra. ahí está. Bien. Ahí está negro y el otro rojo. Perfecto. Ahora tendríamos que ubicar los componentes, digamos, en la protoboard. E ir uniendo cada uno con su respectiva tierra. Este es el ánodo y yo de acá saco hacia el A pin, un ¿no? pin. Elegí un número aleatorio entre el 2 y el 13. El 8. El 8, listo. Ahora el otro ánodo del LED azul. ¿Qué pin va a elegir Román? El 7. Bueno. 8 y 7 tenemos los LEDs. Entonces, el zumbador lo vamos a poner también ahí en la proto o no. Con Sí. el. Que quede todo ordenadito. Bueno. El negativo entonces al Negativo acá. negativo. Ese negro. Positivo a un pin digital. En el 6. Vamos a ir uno al lado del otro. Que vayan en orden descendiente. Dale. Y el sensor PIR, que tenía 3 terminales, eran positivo o potencia. El negativo, que sería la tierra. Esos van a positivo y negativo, ¿no? Y la señal, que sería el disparador, iría en el pin 5, ¿no? Perfecto. Para seguir el orden. Ahí está. Este es potencia, este va a 5 voltios. Y este que es tierra va al negativo. Perfecto. Y ahora falta los cátodos de los LEDs. Los dos tienen que ir a negativo. Bien, eso sería todo en cuanto al circuito. Perfecto. Ahora hay que hacer la programación. Bien, ya sabemos los pines entonces. Sí, los pines son 8, 7 los... 8 y 7 son las luces. Tenemos el 6 que es el zumbador y el 5 que es el sensor PIN. Bueno, lo que voy a hacer yo es voy a arrastrar todas
las cosas que vamos a utilizar y después lo vamos ordenando. Entonces, acá está el PIR, 2 LEDs, 2 LED. y un zumbador. Bien. Buenísimo. Entonces, para el sensor PIN vamos a necesitar una variable, ¿no? O podríamos hacerlo sin variable. Podemos hacerla de las dos maneras. Podríamos hacerlo de las dos maneras. A mí siempre me gusta guardar en variables, pero se puede hacer también de la otra manera. Vamos a guardar en variable entonces. Bueno, Por ejemplo, se va a llamar PIR. Y dale. le damos un valor inicial que va a ser 0. Podríamos también darle valor verdadero, ¿no? También. Pero no vamos a complicarnos y vamos a usar el 0. Entonces, lo que va a hacer nuestro programa es que cuando se detecte que el sensor PIR ha encontrado un intruso o algo similar, podría ser también cualquier cosa, ¿no? Un murciélago o lo que sea, que active la alarma. Que la alarma Exacto. consiste en el sonido y las luces intermitentes. Entonces, voy a usar un bloque de control sí y le digo directamente sí PIR. ¿Y qué pasa si le pongo así? Te va a detectar cuando el PIR detecte cualquier movimiento, no importa a qué distancia. O sea, cuando él detecta movimiento, ya está. Claro, o sea, el bloque este de PIR lo que hace es una lectura digital. La lectura digital lo que va a hacer es me va a devolver un falso si es que no detecta nada, o un verdadero si es que encontró algo, ¿no? Si encontró que hubo un movimiento o lo que sea. Exacto. Pues sería un Esto 0 o un entonces, 1 a nivel lógico. sí, un 0 o un A 1 a lo- nivel lógico. Entonces esto es lo que yo guardo en la variable. Perfecto. Acá yo asigno que lo que detecte el PIR se va a guardar en la variable PIR. Entonces acá lo que yo tengo que preguntar es si PIR. En realidad lo que pasa es que nosotros normalmente siempre ahorramos código, pero lo normal es preguntar si el valor Cuando de estamos PIR empezando por ahí en programación, cuando la pregunta es más larga, es mejor para nosotros para guiarnos. Entonces para sabemos bien que guiarnos. ¿Sí? estamos O sea, preguntando bien. normalmente lo que haríamos es no poner todo esto y directamente preguntar si PIR. Pero la forma correcta para que entendamos todo cómo funciona es esta que estamos viendo ahora. Guardamos el valor de el sensor, de lo que detecta el sensor PIR en una variable, y lo que preguntamos acá es si PIR es igual a verdadero o si PIR es igual a 1. Normalmente en programación, un 0 es un falso y cualquier cosa que no sea 0 es un verdadero. Exacto. Pero generalmente es, como dijo el profe Juanjo, 0 o 1 nada más. Acá nosotros vamos a no complicarnos tanto, vamos a poner si PIR es igual a 1. Y veamos si funciona también. Dale. Entonces, si PIR es igual a 1, quiere decir que el sensor PIR detectó algo. Y en Y ahí ese caso podríamos podemos encender los dos LEDs para probar ahora, ¿no? vamos a hacer ¿Te que se parece? enciendan y nada más. Sí. Era en el 8 y en el 7. Así, ¿no? Sí, este por ahora lo quito. El 8 y el 7, sí. Le dropeamos al zumbador ahí. Ahora, esto voy a copiar y vamos a hacer la prueba. Este está mal. Era el 5. Sí. 8 y 7 también. Ahora vamos a copiar esto. Y para probar el código en una simulación de Tinkercad es la parte de código. Acá tengo que seleccionar bloques. O sea, en esta caja de selección o lista desplegable o lo que sea. Selecciono texto. Y ahí me va a mostrar el texto del código predeterminado que trae Tinkercad. Esto lo tengo que borrar todo. Y ahí, control V, pego el código que había copiado acá. Esto. Y ahora voy a darle iniciar simulación. Bien. Esto que está acá arriba es el tiempo que está corriendo. Eso me indica que la simulación ya comenzó. Y por lo que vemos no hace nada porque el sensor PIR todavía no detectó nada. Para probar el sensor PIR lo que tenemos que hacer es hacer un clic sobre él
y mover la pelotita. Y ahí vemos, no solo vemos que él se activó, sino que también vemos que encendió los LEDs. Perfecto. O sea que de funcionar funciona. Detectó, o sea, todo este proceso a simple vista un poco complicado, funciona. Lo que hizo realmente acá fue guardar el valor que está detectando el sensor PIR, que seguramente fue un 1, lo guardó en la variable, y acá lo que preguntó es si la variable es igual a 1. Acá le podemos haber puesto, vamos a probar, a ver. Vamos a ver qué pasa si le pongo verdadero. ¿Qué te parece si probamos todas las opciones? Dale. No Entonces, perdemos nada comprobar y en eso consiste también la parte de la programación y del aprendizaje, ¿no? a ver, Ir ¿dónde era que está? En probando lógica, ¿no? Sí, acá está. lo que a uno le parece que puede ser, también tendríamos que probarlo. ¿Y te parece iniciarlo en falso? Allá arriba, antes de copiar. Sí, primero quiero ver si tira error. Dale. Yo lo definí como entero, pero acá le estoy asignando un falso. A ver qué pasa. Bueno, error no tiró. Y funciona igual. O sea que es lo mismo. Es lo mismo. O sea, son varias maneras de hacer la misma cosa. Ahora vamos a hacer lo que dijo el profe. Acá vamos a darle un valor inicial que es falso, en vez de darle un valor inicial 1. Acá, lógica. Ahí está. Ahora copio esto. Hasta ahora las dos maneras que probamos funcionaron. Funciona Y también. funciona igual. Ahora vamos a probar solamente si PIR, nada más. Si la variable PIR. No voy a preguntar si es verdadero o no. Perfecto. Como el Esto, sí generalmente lo que hace es analizar si una cosa es verdadera o falsa, si yo le paso un valor verdadero al sí, debería activar esto. Así es como funciona esta parte. ok. Vamos a ver si este cuarto método, podríamos decirle, funciona. Que sería más corto, ¿no? Sí, cada vez es más corto. O sea, elegimos empezar por el más complicado y cada vez lo vamos acortando un poquito más. También funciona. Perfecto. Ni bien moví y se prendieron las dos. Y ahora vamos a probar la forma más corta posible, que es la que usamos siempre, que es sin esto, sin la variable, esto sí lo quiero, sin la variable, y como ya no uso la variable esa, no necesito declararla tampoco. Directamente, si PIR. Claro, si el valor, si la lectura digital de ese pin me vuelve verdadero, se va a cumplir, Se va ¿no? a activar esto, sí. Porque recordemos, el sí lo que hace es evaluar si una cosa es verdadera o falsa. Si yo directamente le paso un verdadero, entonces va a entrar en el sí. Entonces, Claro, vamos a ver si funciona, porque por ahí el profe está acá diciendo cualquier cosa y nos después está el programa no mintiendo, anda. nos está Sí. engañando. Y funciona también. Entonces vimos Perfecto. 5 maneras diferentes de De preguntar hacer la misma cómo, cosa. sí, sí, de preguntar cómo, si detectó movimiento o no. Pero todas funcionaron igual. O sea, todas funcionaron correctamente. Y eso explica o demuestra, mejor dicho, que en la programación tenemos muchas maneras de hacer la misma cosa. Y hay algunas cosas que Tal llevan cual. menos código, o por ahí que tienen más vueltas, o que llevan más variables o menos variables, etcétera. Pero generalmente distintas personas encuentran distintos caminos para resolver el mismo problema. Lo que pasa es que hay algunos que funcionan de manera más óptima que otros, pero son soluciones al fin. Entonces, podríamos decir que esta es la primera parte del ejercicio, ¿no? ¿Qué nos faltaría agregar para que sea como nosotros queríamos? Nosotros queríamos que suene y que la Una luz sea sirena. intermitente. Y en las luces intermitentes la podríamos hacer ahí, adentro de ese ejecutar en donde estábamos. Acá. Entonces, siempre que sea verdadero, eh, Le voy a agregar esto, ¿no? eso, un esperar
Entonces siempre se va a estar prendiendo y apagando. Tendríamos que duplicar para que se prendan y se apaguen las luces. A ver si me deja duplicar todo esto. No, de a uno nomás. Tenés que duplicar con el sí entero y después sacarlo. Bueno, ya fue. ¿Algo así? No, 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 tenés uno es más más. corto, El es más último. corto. Sí, sí, sí. Va, el último LED nomás estaba mal. No, pero podemos Ahí hacerlo es. así. Cuando se enciende uno, se apaga el otro. Listo. Más Y corto. cuando se enciende el otro, se apaga el uno. Como diría el chavo. Entonces, cuando enciendo el 8, apago el 7. Apago el 7. Y cuando enciendo el 7, apago el 8. Apago el 8. Listo. Apagar. Podemos poner menos tiempo también. Acordate que el simulador. Ah, sí. Hay veces que corre más rápido el simulador. Hoy corría despacio. 200. 200. Ahora vamos a ver qué pasa. O sea, yo creo que sé lo que va a pasar, pero vamos a verlo. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Bueno, O ahí sea, de lo que nuevo. estamos viendo es el proceso de creación. Porque fuimos haciendo de a poco. ¿No? Primero comprobamos que encienda. Y ahí Después que va a estar. comprobamos que. Ahí está. Pero O queda sea, prendida la solamente luz. hace el movimiento cuando se activa. Exacto. Pero cuando dejó de detectar algo, una luz queda prendida. Ok. Nosotros lo que tenemos que hacer es que cuando el sensor PIR ya no detecte nada, que apague todo. O sea, que apague las luces, que apague el zumbador, que apague todo. Entonces, Perfecto. cuando no detecto una señal, o sea, en el de lo contrario, este de lo contrario sería como el segundo caminito en el sí que teníamos en el Flowboarding. O sea, a ver si El todavía tengo falso. algo acá. Sí, El camino del falso. sí, a ver, lo voy a mostrar acá. Voy a cambiar ventana. Ahí está. ¿Estamos viendo el Flowboarding? Sí. El si no ese, o el de lo contrario, sería este caminito de acá. Cuando la Claro. pregunta es verdadera, va por el camino del true, o sea, del verdadero. Y que O cuando sea, lo ahí que sería pregunté es cuando el sensor falso, está. sí. Esto sería si el PIR detectó algo. Si el PIR detectó algo, el verdadero es enciendo las luces y que suene el zumbador. Y el de Perfecto. lo contrario es, acá tengo que poner que apague las luces, ¿no? En este caso yo no tenía nada, porque no me interesaba, por ejemplo, mostrarle al usuario tal número no es divisible. Por eso es que Claro. no tenía nada. Pero con el respecto al sensor PIR, sí. Cuando es falso, yo quiero que se apaguen las luces. Entonces, eso lo voy a cambiar. Cambiar todo Buenísimo. esto. El Educabot. Ahí se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, entonces, de lo contrario, apago las dos luces. Y tengo que poner que apague las dos, porque yo no sé cuál queda como última prendida. O sea, en este caso sí, pero normalmente no. Porque normalmente Ese no de, vamos a con esperar. ese de lo contrario te lo escribió al lado. Estoy viendo que dice un else. Sí, Else. O sea que ahí estamos aprendiendo inglés de paso, ¿no? El sí. else sería el de lo contrario. Sería el si no. El si no. Claro, el if sería el sí y el else sería el si no. Perfecto. Bueno, ahora sí deberían apagar las luces. Lo único que falta es agregar el tema del sonido del zumbador, que eso lo vamos a hacer ahora. Pero siempre es lo recomendable no tratar de hacer todo de una y después ver si funciona, sino hacer paso por paso y asegurarnos de que cada paso que hicimos funcionó bien. Porque si no después, digamos, hay veces que el ejercicio es muy complejo y si yo decido hacerlo todo de una, después tiene errores y yo no sé dónde está el error. No sé si está al principio, si al final, si entre medio, si es una variable, si es un símbolo, si es un negativo o un positivo. No sabemos por dónde está el error. Siempre lo recomendable es ir probando de a poco. Lo mismo en un robot. O sea, yo voy a probar primero si andan los LED y después si andan los motores
y después si anda, no sé, el servo, no voy a probar que ande todo junto a la vez. Normalmente cuando hago así no va a funcionar bien. Siempre es lo recomendable probar de a poco. Entonces ahora el sensor PIR se activa y ahora se apagaron los dos. Cuando el sensor PIR ya no detecta nada, apaga las dos luces y vemos como la luz de a poquito se va apagando. Y ahí está, se apagó completamente. Perfecto. Entonces, lo único que nos faltaría ahora es agregar el tema del zumbador. El zumbador. Entonces, vamos a poner una salida de zumbador, una acá, que emita un sonido, por ejemplo, en sí, que está en el pin 6, ¿no? Sí. A ver, 6. Y cuando prendo la otra luz, va a emitir otro sonido que está, por ejemplo, en la nota Do. Y acá lo voy a poner al mismo tiempo. Ahí está, 200 milisegundos. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la prueba de esto. Iniciar simulación. ¿Se escuchó? No. No se escucha, pero se ve el efecto Sí, del ver, se zumbido. escucha, se A escucha ver. re bien. ¿Se escucha? ¿Quién dijo que se escucha? Andrea. Yo, Bueno, si ella escuchó, ¿se quiere decir que los escucha? demás se escuchan también. Bueno, Sí, capaz yo entonces, no escuché vos. entonces podemos intuir que funciona. O sea, funcionó todo lo que habíamos planeado. Vimos las distintas maneras de hacer la misma cosa, pero que todas funcionaban igual. O sea, todas tenían el resultado esperado, que era que cuando el sensor PIR detectaba movimiento, se encendieran las luces. No sé si hay alguna consulta sobre esto. Ahí me fijo. No, acá en el Discord no hay nada. Nada en el Discord. No. Yo estoy viendo en el Ok. Facebook y tampoco no hay ninguna pregunta. Bueno. Cuando no hay ninguna pregunta, yo no sé si quedó todo claro o si nadie entendió nada, pero voy a confiar en que quedó todo claro. Igual nos vamos a enterar después si surgen preguntas cuando sigamos haciendo ejercicios más complejos con esto. Nos vamos a dar cuenta que por Exacto. ahí hay algo que no quedó. Sí, igualmente las dudas que vayan a tener, si no quieren preguntar en los vivos, siempre pueden recurrir al foro. Y si no, de Perfecto. última, pueden escribir a los profes por Discord, como han estado haciendo estos días, que me han escrito muchos, sobre las actividades. Nosotros cuando tenemos tiempo, contestamos. ¿Alguna cosa que quiere decir alguno de los profes? ¿Comentar alguna cosita? Andrea, Camilo. Bueno, yo por ahí, Román, aportar, digamos, que en las próximas clases, digamos, vamos a ir acortando cada vez más también los códigos eh, con otras técnicas de programación y con conceptos nuevos, como pueden ser las funciones también, o incorporar bucles dentro de funciones, pero eso vamos a dejarlo más adelante, pero ya es un alerta de spoiler que, que vamos a ir perfeccionando cada vez más los códigos y aprendiendo más conceptos de programación como lo que vimos hoy, que vimos la parte del módulo, vimos la parte de los bucles, del hacer mientras, Los las bucles anidados, diferencias. ¿Cómo? los bucles anidados, un bucle dentro Los de bucles otro. anidados también. Así que creo que estamos. Si no Estamos, tienen ¿no? ninguna consulta o si no quieren aportar, estamos, ¿no? No, yo voy a hacer. Andrea. Sí, sí, sí. Hoy estuvimos hablando con Román conceptos, contenidos que ya trabajamos, por ahí ir adelantando en qué podríamos incorporar estos
utilizar, cómo seleccionar, a la hora de elegir también, ¿no? Que a dónde lo podemos aplicar, todo esto. Estaría bueno que por ahí hagamos, por ejemplo, como Sirena en este caso, y ver, incorporar. Chicos, a futuro pensarán en un proyecto, en ese tipo de cosas. Podemos. Se te escucha cortado, Andrea. Se le corta un poquito, pero lo que quiso decir la profe Andrea es que todas estas cosas que estamos viendo ya tienen que ir pensando cómo podemos aplicarlas a algún proyecto, porque recordemos que nosotros, la idea a fin de año es presentar un proyecto, ¿no? Un proyecto de algo, así como mencionamos hoy, que sirva para la comunidad o que sirva para ahorrar energía o ahorrar recursos, etcétera, que sea algo copado, ¿no? Que construyamos entre todos. Y muchas de estas cosas que estamos mostrando, el sensor PIR, el zumbador, el LED, otros sensores que vamos a ver en las clases que vienen, todo eso tienen que ir pensando cómo pueden usarlo para realizar un robot que haga alguna cosa, ¿no? O que solucione algún problema o lo que sea. Inclusive podemos trabajar bien, tomar proyectos de anteriores y por ahí mejorarlos, o fusionar proyectos también. Exacto. Hay muchos proyectos copados que se hicieron, que funcionaron y todo, pero siempre se le puede agregar alguna cosa, ¿no? Sacar una versión 2.0, por ejemplo. Claro. Antes hacía esto, pero ahora también va a hacer esto, o esto que no lo hacía también ahora lo va a hacer mejor si le incorporamos esta cosa acá y qué sé yo, o si en vez de esta fuente de energía ahora va a tener una fuente solar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos pensar algún proyecto que ya está hecho, modificar alguna cosa para que funcione mejor. Tal cual. Siempre hay algo para mejorar. También, como había dicho Andrea hoy, la parte del consumo, también tenemos la parte del consumo en circuitos, ¿no? Hay esa parte todavía no la vimos, pero hay consumo eléctrico y también hay consumo de recursos en cuanto a la programación, ¿no? Por ahí eso, la cantidad de memoria que va ocupando, lo que decía el profe Romano hoy, que por ahí un bucle no sabemos cuántas veces va a entrar. Hay veces que eso ocurre y que son la mayoría de las veces y suelen tildar los programas. O sea, hay veces que se cuelga y tenemos que encontrar una forma de salir de un bucle, y hay veces que, como dijo el profe Romano hoy, cada uno busca la solución, ¿no? Y cada uno encuentra un camino distinto, pero es también encontrar la forma de salir de ese bucle. ¿Es así, Román? ¿Suele pasar eso y nos cuelga la memoria? Sí. De hecho, nosotros, por ejemplo, estamos viendo acá que usamos mucho este esperar, que acá aparece como delay. Bueno, en los proyectos finales normalmente no vamos a usar nunca esto, porque esto lo que hace es justamente cuelga todo el programa. Si yo le pongo un delay acá de 2 segundos, por ejemplo, son 2 segundos donde el robot va a estar quieto ahí sin saber lo que pasa en el mundo con ninguno de los sensores, porque está esperando. O sea, él literalmente espera, no hace nada más. Después nosotros usamos otra función que se llama milis, que es para los milisegundos, etcétera. El año pasado lo vimos en varios proyectos. Pero es algo un poco avanzado y vamos a verlo más adelante. Sí. Tenemos que tener muchas cosas básicas bien aprendidas para poder entender cuál es la utilidad de las otras funciones más avanzadas. Tal cual. Bueno, entonces, si nadie tiene más nada que decir, podemos dar por terminada la clase. Por mi parte, que termine tarde y bueno, ando y... Se le cortó. Bueno, creo que se despidió Andrea, así que yo me despido también. Les deseo una buena semana y nos vemos en una próxima clase. El miércoles a la misma hora. Nos vemos. Nos vemos, saludos, gente. Gente de Discord, gente de Facebook. Saludos para todos. Chau, chau. Chau, chau.